Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Comenzamos con una actualización de parte del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Mientras la primera ronda de vacunas contra COVID-19 es distribuida a trabajadores de salud en el condado, no todos han decidido el recibirla. De acuerdo al Departamento de Salud, solamente un 47% de las 44,000 dosis han sido distribuidas. El doctor Bora dice que muchos tienen dudas debido a los efectos secundarios. En otras notas, hoy es el primer día del nuevo alcalde de la ciudad de Fresno y aunque la ceremonia de juramentación oficial de Jerry Dyer sucederá este jueves, el ex jefe de policía dice que una de sus prioridades es el detener el crimen y dice que está trabajando junto con el nuevo jefe de policía Paco Valderrama. Dyer también informó que quiere que los oficiales tengan en mente que son apoyados. What drives your strategies. You know where to put police officers, what time to put police officers, who may be the next shooting victim. Dyer dice que el ganarse la confianza de la comunidad es algo sumamente importante y se siente seguro de que los números de delitos cambiarán este año. Por su parte, un hombre de Chowchilla acusado de asesinar a su ex esposa en frente de sus hijos se presentó en un tribunal esta mañana. De acuerdo a informes oficiales, Julio Garay disparó contra Cali Garay en frente de una oficina médica en Madera el año pasado. Autoridades revelaron que Garay cuenta con un historial de violencia doméstica. Como los habíamos informado, ahora el padre de Cali ha presentado una demanda legal contra el condado de Madera, el estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos por fallar en proteger a su hija de su ex esposo. Y cambiando completamente de tema, por años el Departamento de Bomberos de la ciudad de Fresno ha estado enfrentando un reto con el número de personal disponible. Y ahora, después de 4 años, el departamento está contratando a nuevos bomberos. Hablamos con el capitán Santos Olorio sobre el proceso. Muchas gracias, capitán Solorio, por estar con nosotros el día de hoy. Primero que nada, en Fresno existen más de 500,000 habitantes. ¿Cuántos bomberos tiene ahorita el departamento de Fresno? Ahorita tenemos cerca de como 300 bomberos. Tenemos los mismos números que teníamos en el año 1980. Sí, el estándar es para una ciudad de este tamaño tener por lo menos más de 500 bomberos, de 500 a 600 bomberos. Wow, eso quiere decir que están demasiados cortos para tantos Muy habitantes. cortos y muy ocupados. Cada año parece que vamos a más y más incendios, más incidentes. Sí, cada año hemos estado más ocupados y con los mismos números de bomberos. Y las estaciones, sí, tenemos más estaciones. Antes teníamos 15 o 16, hace como 15 años, y ahora tenemos 21 estaciones. Oh, wow. Y capitán Solorio, me imagino que en estos momentos se puede decir que es un momento histórico para ustedes porque están contratando nuevamente después de 4 años. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan ustedes para que alguien se convierta parte de su equipo? Exactamente, vamos a contratar nuevos bomberos. Hace más de 4 años que no contratamos nuevos bomberos, pero la diferencia de este año es que vamos a contratar a 42 bomberos, pero la mitad de ellos, que viene siendo 21 bomberos, vamos a bajar los requisitos y nada más requerir, o sea, no necesariamente tener la experiencia de bombero o atender una academia en un colegio de bomberos. Hace más de 15 años ya que no bajamos los requisitos como los vamos a hacer esta vez. Lo único que necesitamos es de que los que apliquen tengan por lo menos 20 años y 21 para cuando empiecen el empleo, tengan su high school diploma o su GED, que tengan una licencia válida de manejar y que tengan su técnico médico de emergencia, una tarjeta de EMT y también una tarjeta de CPR corriente, que es una reanimación cardiopulmonar, y también que no tengan delitos graves. Y me imagino con la pandemia va a cambiar un poquito el proceso para agarrar a nuevos bomberos, o cómo va a funcionar todo eso. Todos exactamente los pasos que vamos a usar, todo está en
la website de la ciudad. Si uno va a fresno.gov y busca la sección de los bomberos, ahí van a ver todos los pasos exactos que van a usar para ahora el proceso de los nuevos bomberos. Pero una de las cosas que antes hacíamos eran las entrevistas que eran en persona, pues que los candidatos venían al departamento de headquarters y hacían entrevistas en vivo, y ahora lo van a hacer por pantalla, por Zoom. Aparte de la aplicación, la diferencia ahora con lo de COVID y lo que hacíamos antes es lo único que va a cambiar son las entrevistas, que no va a ser en vivo, no va a ser en persona, van a ser por Zoom. Parece que van a ser 2 diferentes entrevistas. La primera entrevista sí va a ser por Zoom, y ya si les ofrecen el trabajo con menos un panelista, un panel de entrevistadores, que nada más van a ser como 4 o 5. Vivimos en una área donde mucha gente habla español. ¿Qué tan importante es que personas bilingües soliciten empleo? Ese es el enfoque del departamento este año, que quieren que el departamento represente la ciudad, todos los habitantes de esta ciudad que servimos. Queremos que bajar los requisitos para tratar de alcanzar a que, si tenemos empleados que si no son maestros, trabajan en construcción, no importa lo que están haciendo ahorita, si vienen y representan el público, la ciudad que servimos, nosotros vamos a entrenar, les vamos a enseñar todo lo que se necesita saber para ser bombero. Lo que andamos buscando es de todos tipos de personas que apliquen, de cualquier estatura, peso. El trabajo sí es duro, pero lo que andamos buscando es de que el departamento represente el público que servimos. Como sabemos que aquí en la ciudad de Fresno. Claro, la representación es sumamente importante, en especial aquí en el Valle Central. Y claro, capitán, antes de irnos, ¿qué le gustaría decir a esas personas que están indecisas de convertirse en un bombero? Que busquen, hagan search por la profesión, lo que hacemos. Mucha gente no sabe de todas las cosas que hacemos. No solamente vamos a incendios, hay muchas oportunidades para el departamento que uno puede, si está interesado ya sea en investigaciones, si está interesado en rescates técnicos, rescates de canales de agua. También tenemos diferentes equipos que uno se puede involucrar, y no solamente vamos a incendios también. Lo que quiero decir es que si uno no sabe nada de lo que es ser un bombero, que busque, que se fije y venga a una estación, que hable con los bomberos, y uno nunca sabe si es algo que lo podría aplicar y ser bombero. Como yo era maestro antes, fui al colegio para ser maestro, pero cuando me dieron la oportunidad de aplicar para el departamento, empecé a investigar más lo que es ser un bombero, y me gustó mucho el servicio que da los bomberos, lo que representa, el tipo de trabajo que hacen. Apliqué y aquí estoy. No todos empiezan creciendo pensando que quieren ser bomberos, pero la oportunidad se presenta. Capitán Solórzano, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, se lo agradecemos. No, de nada, gracias. Y el futuro del teatro Fresno Tower Theater está un poco incierto luego de que el estado cerrado debido a la pandemia. Ahora está en el proceso de venta. La iglesia Adventure Church ha estado usando el espacio para ofrecer sus servicios a pesar de las órdenes de salud, y ahora intentan comprar el lugar. Negociantes dicen que esto podría causar problemas. It's going to be pretty devastating to any business that has a liquor license and that has the restrictions of being so many feet away from a school or a church.
La concejal de la ciudad, Esmeralda Soria, dice que esa área es considerada comercial y no incluye iglesias. Así es el final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.